Como me han presentado, me llamo Alicia Mabel Romero de Fernández. Soy hija primogénita de Cori Manuel Romero y es un privilegio enorme poder compartir esta tarde y nada menos cumpliendo estos 40 años de retiro. Así que un privilegio poder estar esta tarde con ustedes. Bueno, yo nací en un hogar cristiano y como les dije, mis padres, Cori y Manuel, ellos fueron testigos de cómo comenzó todo esto que hoy podemos tener. La verdad que ellos cada vez, cuando éramos pequeñas, somos 3 hermanas, 3 mujeres, y cuando éramos pequeñas nos contaban, y hasta el día de hoy se emocionan, de cómo comenzó todo esto. De la nada, Dios lo hizo todo. Así que nosotros hoy estamos recogiendo todos esos frutos. Ellos nos contaban de cómo cada retiro de jóvenes, cada reunión, ellos podían ver la mano de Dios, su fidelidad en todas las cosas que emprendían. Solamente había un puñado de jóvenes, pero Dios así honró su fe y para la gloria de Dios hoy somos parte de aquellos que sembraron un día. Hoy nos toca a nosotros ser parte. Amén. En ellos ardía la pasión por Jesús, el deseo de servirlo a Él. Y bueno, 7 meses de casados sintieron la carga de ir a la ciudad de Esquina. Estaba todo muy lindo, todas las reuniones, los retiros. Siempre salían con una palabra fresca, llena de fe, de esperanza. Pero empezó en ellos el sentir la carga de poder ir a la ciudad de Esquina, Corrientes. Y 7 meses de casado, con pocos años de convertido, pero en ello ardía esa pasión por la obra del Señor. Así que fueron desafiados, salieron hacia la ciudad de Esquina sin conocer a nadie. Y Dios honró su fe y 10 años estuvimos allí, porque ahí ya vinimos nosotras, somos esquinenses. Y allí vinimos nosotras y bueno, 10 años estuvimos en la ciudad de Esquina. Cuando sintieron la carga nuevamente, el Señor puso la carga de ir a la ciudad de Paso de los Libres. Otra vez, desafío nuevo, pero esa pasión por servir al Señor, por serle fiel, se embarcaron en esta nueva aventura, que no les fue mal, no nos fue mal, y salieron a la obra, a la ciudad de Paso de los Libres. Y allí yo crecí, mi infancia, mi niñez, adolescencia, mi juventud, y estaba todo muy lindo, estaba todo hermoso, poder disfrutar de la fe de mis padres. Es hermoso, pero así yo pensé que nunca me iba de Paso de los Libres, pensé que me iba a quedar allí porque alguien tenía que cuidar, la iglesia, decía yo, y bueno, estaba todo hermoso, hasta que muy poco tiempo, hace unos casi 2 años, que empecé a sentir, en el 2014 fue, donde el Señor me empezó a poner la carga por salir. Fue difícil porque jamás pensé que yo iba a salir, pensé que otros, yo oraba por aquellos que se animaban, que tenían fe, y oraba por ellos para que les vaya bien, ¿no? Pero me estaba tocando a mí, yo decía, Señor, ¿será tu voluntad o yo nomás? Porque con todo esto de salir a la obra, de extender el reino, y fue algo sola, la viví, la pasé, porque no quería decirle a mi esposo, porque no quería que sea una emoción, que al poco tiempo me arrepienta, que fracase, y fue de un tiempo, más o menos un mes, que estuve con eso, no podía dormir a las noches, me despertaba y me agarraba taquicardia, pánico, de todo. Empecé a sentir cosas raras que yo decía, no me puede estar pasando a mí esto, no puede ser, Señor. Y orando al Señor solamente Dios y yo, era
sabía el Señor lo que me estaba pasando. Y yo decía, ¿qué todo esto, Dios? Hasta ahí no quería darme cuenta de lo que estaba sintiendo. Y después empecé como una película, Dios me mostró mi vida, desde mi niñez hasta lo que era. Y fue así cada etapa de mi vida. Me acordé, el Señor me trajo a memoria cuando yo tenía 12 años en un retiro de jóvenes, como el de hoy, que estamos aquí, que fue la palabra que me tocó y que yo le había dicho con todo mi corazón al Señor que yo lo quería servir, que me envía a mí, si de algo le era útil, que me envíe a mí. Y la verdad que todo fue eso, todo fue pasando por mi mente y de a poco empecé a entender lo que Dios me quería decir, que tenía que dejar mis comodidades, todo lo que estaba viviendo, que estaba todo bien, me había casado, estaba perfecto, pero estaba sintiendo esto tan fuerte en mí que me puse a orar. Soñaba que predicaba en otros lugares, que no hablaban el idioma español. Y empecé, nosotros para esto ya hacíamos 2 años que estábamos visitando Artigas, Uruguay, 120 kilómetros de Uruguayana, Brasil. Y yo decía, Señor, no es Artigas, decía yo. Y bueno, ni siquiera me daba cuenta que era por Brasil, ¿no? Hasta que después le dije al Señor, yo iré. Y fue el día más hermoso. Y me emociono, discúlpeme que me emocione, porque el recordar eso fue lo más hermoso, porque ya tenía que depender de mi fe, no de la fe de mis padres, sino depender de mi fe. Así que le dije al Señor, aquí estoy, yo voy a ir. Y ahí le comenté a mi esposo, porque hasta ahí él no sabía nada, lo que yo estaba viviendo con el Señor. Y le comenté, y él hace tiempo que ya venía sintiendo de poder salir. Nos pusimos a orar, lloramos, nos reíamos, agradecíamos a Dios porque era el tiempo que teníamos que salir. Ya no me sentía cómoda en mi lugar, allí en Paso de los Libres. Y allí nomás hablamos con nuestros pastores, con nuestros líderes, y nos oraron, también se alegraron y nos enviaron. Así que allí nomás, cuando fue un 29 de abril del 2014, que salimos, y allí nomás empezamos a buscar casa, porque aparte es difícil irse a otro país. Hay que hacer trámites de migración, aduana, mudanzas, flete, todo lo que tiene que ver con una mudanza, ¿no? Y íbamos y buscamos casa, 1 mes estuvimos buscando y no podíamos conseguir porque no conocíamos a nadie prácticamente, o los pocos que conocíamos no nos podían salir de fiadores. Así que orando al Señor, en un día de ayuno, el Señor nos dijo que Él iba a ser nuestro garante, y así fue. Un día que habíamos pasado varias veces a inmobiliaria, nunca nos entramos a esa. Cuando paramos ahí, dijo mi esposo, vamos a entrar acá. No, le digo, yo te espero afuera nomás, porque ya estaba, que todos nos decían no, que necesitábamos muchos fiadores que sean radicados allí en Uruguayana. Hasta que entró él y salió rápido, y yo le quedé afuera esperando. Me dice, vení, que nos dice que sí, que no tienen problema. Bueno, ahí entramos. Entonces nos dio varias casas para ir a ver, y el Señor realmente cumplió su palabra. Él fue nuestro garante, y hoy estamos, ya casi 2 años que estamos en Uruguayana, Brasil, radicados. Ya tenemos la nacionalidad brasilera, y también yendo a Artigas, Uruguay, haciendo la obra allí, que también comenzamos con el discipulado, y viendo cada día la mano de Dios, su fidelidad, que ha sido grande, es grande. Y la verdad que cada vez que salimos agradecemos al Señor por ver su mano poderosa obrando a nuestro favor. Así que la verdad que motivos de agradecimiento a Dios por ver su mano hacia nuestras vidas, su amor, y que ya hoy
tenemos que vivir nosotros nuestra propia experiencia, nuestra fe, pero vale la pena. ¿Sabías? Vale la pena jugarse por el Señor. Cuando hay alguna carga, no dudes, es la voz del Señor. Y también antes me había olvidado de la parte también que a través de sus profetas el Señor me hablaba, cosa de que yo esté segura de que era Él que me enviaba. Y también me decía que no tenga miedo, que así como Samuel cuando Dios le hablaba, que no tema porque era Dios hablando a mi corazón y que iba a haber cambios, nuevos rumbos, me decía Dios. Y yo, bueno, hasta ahí no entendía, hasta que gracias a Dios obedecí el mandato. Y pudiendo ver también de este año, este encuentro, que no es nada poco, 40 años estar cumpliendo, y ver cómo comenzó esto. Como les dije al comienzo, que Dios fue abriendo brecha, puso a sus ungidos, a sus siervos, a que alguien nos hablase, y hoy podemos ser parte. Así como Abraham tuvo que salir de su familia, tuvo que pagar un precio. Cada encuentro que él tuvo, cada encuentro poderoso que él tuvo, él lo marcaba con un altar. Él hacía un pozo en señal de que estuvo con Dios. Él mismo lo cavaba, preparaba el altar, cortaba la madera de los árboles, preparaba las piedras y allí hacía su altar, hacía su pozo. Y en estos encuentros poderosos Dios le daba la revelación de lo que tenía que hacer, de aquellas cosas que debía enfrentar. Pero luego de cada manifestación divina, como les dije, él hacía un altar, cavaba un pozo, para que al verlos las próximas generaciones puedan recordar los encuentros poderosos de su padre Abraham. El pozo y el altar eran en memoria de aquel que pagó un precio, el que venció. Y así como Abraham también, el apóstol Juan José un día también se animó a salir a la obra, desconociendo muchas cosas, acá en Goya, pero tenía en su corazón esa carga de poder venir a este lugar y abrir la obra. Y también él cavó pozos con lágrimas en sus rostros, también sabiendo que algún día iba a ver esa promesa cumplida de que era fiel el que lo enviaba. Y hoy nosotros podemos ser parte de eso, pero no perdamos de vista, no nos olvidemos de nuestros primeros padres espirituales, aquellos que marcaron el camino, aquellos que nos trazaron el camino, que marcaron la brecha. Ellos oraron y ese mismo Espíritu fue quien regó la tierra con lágrimas. Clamaron por una manifestación de Dios sobre este lugar, sobre Argentina y aún sobre las naciones, para que vos y yo hoy seamos parte de todo este mover. Hoy estamos empezando a ver esas pequeñas gotas de avivamiento y ya no vamos a vivir más de historias que nos contaron que fueron lindas, como mis padres me contaban también que ellos en cada reunión Dios les sorprendía, que a veces quedaban horas en la iglesia tirados, llenos del Espíritu Santo. Algunos iban a su trabajo, de camino a su trabajo, y el Espíritu Santo descendía sobre sus vidas, iban hablando en lenguas, algunos pasaban a dar una lección en la escuela y no podían hablar por causa que descendía el Espíritu Santo. Y hoy vamos a comenzar a vivir ese tiempo. Ya se están viendo esas gotas de avivamiento y hoy vamos nosotros también en este tiempo, en este año que el Señor nos da, un tiempo de promesas cumplidas. Vamos a ver la mano de Dios obrando y ya nosotros vamos a tener que contar a nuestras generaciones que nos siguen. Nosotros somos de las generaciones que estamos recibiendo esos beneficios. Así como Abraham, él tuvo que pagar ese precio. Más adelante vino Isaac, su hijo,
hijo de la promesa, que muchos conocen. Este joven no pagó el precio de nada, no le costó nada, porque su padre fue el que oró. Él fue el que heredó todo lo que su padre había recibido. Abraham recibió, experimentó ese poder de Dios por su vida, porque su alimento era estar en la presencia del Señor. En cambio, su hijo simplemente heredó y tomó como algo común lo que estaba recibiendo como herencia, los beneficios que eran parte de su vida. Por eso no menospreciemos las cosas que estamos viviendo. Hubo alguien que tuvo que pagar ese precio para que hoy podamos estar aquí. Antes no había ni ventilador, ni siquiera esto que hoy vemos, esta carpa. No había nada, al aire libre, lleno de mosquitos, sin ventilador, pero con el fuego, la pasión, encendidos sus corazones por la presencia de Dios. Hoy nosotros estamos recibiendo todos esos beneficios. Isaac estaba contento con la abundancia, se sentía feliz por haber tenido un padre como Abraham. ¿Quién no estará contento? No, mi padre hizo esto, mi padre hizo aquello, mis padres espirituales. Pero nosotros tenemos que pasar también por esa experiencia de tener ese encuentro poderoso con Dios. Él no había tenido ese encuentro de poder, simplemente había heredado los beneficios. Y en un momento de su vida tuvo un problema. El papá había tenido un poderoso encuentro y había cavado los pozos como señal de que había estado con Dios. Pero cuando su hijo tuvo una lucha, una prueba, una dificultad, mandó a sus siervos a que cavaran los pozos. No estaba experimentando el poder, sino que mandó a otros a que solucionasen sus problemas. Y cada vez más problemas, más riñas y más situaciones difíciles. Podemos ver en Génesis, para confirmar esto, Génesis capítulo 26, versículo 17 en adelante. Génesis 26. Dice así, 17, versículo 17. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y allí habitó. Volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso al pozo le puso por nombre Esek, porque se habían peleado por él. Después abrieron otro pozo y también riñeron por causa de él, y le puso por nombre Signa. Se apartó de allí y abrió otro pozo, y ya no riñeron por él. Le puso por nombre Rehoboth y dijo: ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. De allí subió a Beerseba. Aquella noche se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Entonces edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Plantó allí su tienda y abrieron allí un pozo los siervos de Isaac. De allí la palabra. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Esta generación tiene que ser conmovida. La que heredó la victoria, la que heredó la fe, la que heredó la unción, la que heredó la libertad. No podemos mandar a otros a que hagan el trabajo por nosotros, que caven los pozos y hablar lo que Dios hizo, sino que nosotros debemos experimentarlo por nuestra propia cuenta. Hasta que Isaac, más adelante sigue el relato, hasta que Isaac tuvo un encuentro con Dios, abrió pozos también como su padre. Litigó, peleó por ellos,
Tuvo que luchar por cuidar la herencia de su padre. Más tarde aparece Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac. Él desconocía lo que hizo su abuelo y lo que había hecho su padre. Estaba marcado por la maldad, por las malas costumbres. No sabía de nada lo que habían hecho tanto su abuelo como su padre. Él estaba totalmente en otra cosa, desconocía todo. Él todo lo que tenía lo había ganado con la astucia y con el engaño. Ya su nombre, Jacob, significaba engañador. O sea que todas las cosas que hacía era por medio de la astucia lo que tenía. Pero también tuvo un problema. Llegó un día que también no pudo solo. Se fue un tiempo a vivir con Labán, su suegro. Más tarde se quedó solo, su esposa, sus hijos, sus siervos, todos habían ido. Él tenía un problema con su hermano Esaú, que muchos conocen la historia. Y pensaba que Esaú venía para matarlo. Así que mandó a todos. Y en ese momento, cuando quedó solo, vino el Señor. Se le apareció el Señor, peleó por el Señor le dice: ¿cómo te llamas?, le dice a Jacob. Y Jacob daba vuelta, no quería decirle cómo se llamaba, ya que él sabía que significaba engaño, engañador su nombre. Entonces Dios le dijo: desde aquí ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Cambió su identidad, le puso un nombre nuevo, cambió su genética. Dios le había puesto ese nombre y allí se cumplió la promesa que le había dicho Dios a Abraham. Cuando salió a encontrarse con su hermano, en vez que él estaba esperando que lo mate, su hermano Esaú lo recibió con besos y abrazos. Cuando uno tiene un encuentro poderoso con Dios, todo cambia. Cuando tenemos esa presencia con su Espíritu Santo, todo nuestro alrededor cambia. Y esta nueva generación, tiene que conocer al Dios como conoció el Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob. De esta generación va a ver esa mano de Dios, va a marcar la diferencia. Otros tuvieron que pagar ese precio y hoy nosotros estamos recogiendo esos frutos. Por eso imitemos la actitud de aquellos que marcaron el camino para que podamos salir y hacer estragos en el campo del enemigo. Tenemos todo a nuestro favor, todo a nuestro favor. Dios es el que completa la obra. Él está en tu vida. Así que no tienes que temer, sino que tienes que marchar hacia adelante, confiado, creyendo de que es fiel que lo prometió. En el lugar donde te encuentres, que puedas ser luz y puedas hablar a aquellos que todavía no conocen este maravilloso camino que es de seguir a Jesús. ¿Cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos tener también nuestro encuentro poderoso con Dios? Buscándolo en ayuno, oración, congregándonos. Él cuenta contigo, como lo hizo conmigo a los 12 años, cuando yo le dije que me envíe, sin saber lo que decía, pero Dios tiene muy en cuenta, así que ojo con lo que le dices al Señor, el pacto que le haces. Él, cuando es el tiempo, Él mismo se encarga de hacerte recordar lo que le has dicho un día. Así que yo te animo, te desafío a que sigas confiando en Él, que no te detengas y que puedas tener ese encuentro poderoso con Dios. Y así como en el retiro nacional de pastores, cuando fue el relanzamiento, se habló de relanzamiento. ¿Cuántos estuvieron en ese retiro? Muy poco, ¿sí? Poquitos. Se hablaba de un relanzamiento y el relanzamiento significa una vez más, una vez más. Por eso nosotros de aquí en adelante
40 años más para celebrar todo lo que Dios hizo un día. Todo lo que hizo, que no había nada, el Señor lo hizo todo. Pero cuenta con tu vida, que te pongas en la brecha y le digas, aquí estoy, envíame a mí. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Él decía, el siervo del Señor en ese retiro decía que esta nueva generación en estos 40 años abría la puerta. Esos 40 años que habían pasado abría la puerta a esta nueva generación. Somos un pueblo con identidad. ¿Sabías? Somos un pueblo con identidad. Amén. Tenés identidad. Somos un pueblo de Dios, escogido por Él. Tenemos un espíritu victorioso. No olvidar que nacimos en un mover del Espíritu Santo. Debemos sumergirnos, tenemos que sumergirnos ante su presencia, buscando su palabra, buscándolo desesperadamente. Que si bien es un retiro de jóvenes para que todos podamos compartir, disfrutar de los juegos, los deportes, de todo, pero no pierdas eso de buscar su presencia, de buscarlo desesperadamente, hambre por su presencia, porque hay mucho más, pero la medida los pones tú, la medida lo pones tú. Por eso, sigamos fluyendo como en los primeros tiempos. Aprovechemos que los diques están abiertos, reabramos los pozos, amén. Reabramos los pozos. Este es nuestro tiempo, el tiempo de la promesa, un tiempo de cumplimiento. Por eso te animo a que no bajes los brazos, sino que sigue marchando, corriendo esta carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias a todos.